Bueno, antes que nada les damos las gracias por la oportunidad de estar aquí presentando parte de un trabajo que hemos realizado en términos de nuestro propio ejercicio de experiencia y de manera particular, bueno, la trayectoria también que tiene la maestra Bauer en lo que nosotros vamos a presentar. Bueno, inicio. Empiezo con una cita de John Dewey, ¿no? Dice: si el artista no perfecciona una nueva visión en su proceso creativo, actúa de manera mecánica, repitiendo algún viejo modelo impreso en su mente como los planos de una construcción. El trabajo de identidad que aquí presentamos alude a las docentes que atienden en particular el nivel preescolar, sin dejar de considerar a las docentes de educación básica, dado que encontramos aspectos que las identifican como tal. Nosotros mostramos que en esta revisión hay dos momentos para que nosotros podamos señalar de manera puntual por qué esta diferenciación, solamente para fines de análisis, pero sobre todo, bueno, también hacer un preámbulo como todas las ponencias que nos han antecedido, ¿no? Están como enmarcadas en esta parte de la historia nacional. Nosotros también vamos a hacer un recorrido, no con esa mirada, pero sí recuperando toda esta idea de la identidad. Un primer momento lo vamos a hacer tomando como referencia los aspectos que fueron delineando las primeras pioneras de la educación preescolar para caracterizar a las mujeres interesadas en atender este sector de la población, y que dio pauta para conformar e imponer un perfil e identidad en las docentes para satisfacer la atención a la concepción sobre el niño. Un segundo momento va a estar caracterizado o referido por aspectos que nos parecen muy relevantes y que tienen estrecha relación con la conformación de la identidad profesional docente, que desde 1984 va a tener un cambio sustantivo, dado que las nuevas docentes van a tener que cursar una licenciatura, pero por otro lado también vamos a tener una coyuntura que van a ser las reformas educativas, que también le van a plasmar una nueva manera de pensar su identidad. Y con ello estamos hablando, o por lo menos en términos de discurso, una reconstrucción de su identidad. A partir de lo anterior y con base en investigaciones realizadas por autores como Fenty Fanfani, Larraín, Marta Souto, y con base a la experiencia del trabajo que hemos realizado como docentes en educación básica y de manera puntual, el tiempo del trabajo que la maestra Bauer ha tenido con las educadoras, nos dio la oportunidad de hacer esta revisión, pero en particular nuestro interés es reconocer qué tanto lo que nosotros miramos en esta primera descripción para la construcción de la identidad docente permanece o cómo ésta ha sido reconstruida en el momento de que hablamos del perfil profesional de las docentes. No queremos dejar de mencionar que se utilizó como recurso metodológico en particular la narrativa que pudimos recuperar a través de las percepciones que las futuras docentes tienen de sí mismas, y así como su relación que tienen sobre su propia práctica profesional. Como primera instancia, nosotros quisimos partir primero de identificar la definición del término de identidad, en donde, según la Real Academia Mexicana de la Lengua, nos las define como el conjunto de rasgos que identifican a un individuo o a un grupo, la música, la vestimenta, la comida, que son parte de la identidad de un país, a partir del diccionario. Sin embargo, entendiendo aquí que la identidad no puede ser entendida como un listado de atributos, sino un constructo de referentes históricos, sociales, metodológicos, disciplinares y hasta de género, que se van a ir conformando a partir de las demandas institucionales. Se puede reconocer, por tanto, una serie de características que se adscriben o identifican al término
y por lo tanto parece fácil definir a la identidad. Admitir que eso ya está dicho, que la identidad ya es algo que ya está dado de facto y todo lo que ello implica, nos omite no revisar la manera en que ésta debe de ser conceptualizada en disciplinas como la sociología y la pedagogía, en donde podemos dar cuenta cómo ésta se va complejizando y que para poder irla concretizando, a la hora de señalar los aspectos que nosotros vamos a recuperar, tenemos que tomar en cuenta las dimensiones que realmente la constituyen. Nos referimos en particular a cómo la identidad requiere recuperar el hacer práctico en el que se desempeña, los referentes teóricos que fundamentan y finalmente la normatividad que la rige. Obviamente todo está englobado a partir de las instituciones que van conformando estos puntos que les acabo de mencionar. Como mencionamos anteriormente, nosotros retomaremos los planteamientos que han realizado los autores antes citados, en donde nos refieren cómo y de qué manera se ha ido construyendo y de qué manera ésta se ha ido conformando. Nosotros consideramos que para revisar estas dimensiones, nosotros tenemos que recuperar y explicar de qué manera se vive y se realiza el trabajo en el aula y la vida de los docentes. De tal manera que nosotros, pensando en esta idea de la identidad, a partir de estas investigaciones y de nuestra propia experiencia, la identidad la vamos a entender nosotros como la ruptura que va a tener con la racionalidad técnica hacia una racionalidad crítica para conformar una profesionalidad flexible en donde este sujeto sea capaz de entender y actuar en torno a los cambios sociales, culturales y políticos derivados de la sociedad de la información, lo que ello ha traído consigo que tenga que hacer cambios en los ámbitos de su vida y de su propia mirada sobre la educación, en la medida en que si no recupera todos estos aspectos, nosotros no estaríamos viendo un cambio centrado en el proceso del que nosotros hablamos. Hacia mediados del siglo XX, los fenómenos educativos en general estaban orientados más por teóricos cuyo corte era totalmente positivista. En esta concepción, la formación fue señalando a las docentes qué enseñar y cómo enseñar. Y esta las llevó a ceñirlas a currículos prescriptivos sin posibilidad de realizar una propuesta propia. Esto ha hecho que se vuelva la mirada a un tema interesante que se relaciona con la identidad profesional docente en la medida en que hace unas 4 décadas existió un vacío de información respecto a la manera en que ésta se construye. De ahí el desarrollo de diversas investigaciones que empezaron a dar cuenta de ello, y de acuerdo a los autores antes mencionados, vamos a decir ellos cómo entienden la identidad. Las identidades profesionales son construcciones sociales que se remodelan constantemente a lo largo de la historia. Cita de Abogner. Esta cita la hace Tenti Fanfani, usando el trabajo de Abogner. En esta definición, como pudimos ver, lo que se va a resaltar es el aspecto histórico, es decir, que la identidad se está construyendo durante toda la vida y que se va moldeando durante su trayecto formativo, desde la educación básica hasta el nivel profesional. Es decir, no podemos decir que la conformación de la identidad docente se haga a partir del nivel superior, sino lo que nos está diciendo este autor es que tenemos que recuperar todo el trayecto, no solamente de su formación,
sino de las diferentes relaciones que va a tener en su trayecto de vida. En donde se conforma un deber ser en esta idea de su construcción para ejecutar lo que le solicita en la medida en que irá reproduciendo prácticas ya institucionalizadas y para reproducir estas mismas. Por su parte, la RAE va a encontrar que la identidad docente es un atributo, no es un atributo fijo, de una persona, sino es un fenómeno relacional en donde el desarrollo de la identidad acontece en un campo intersubjetivo que puede ser caracterizado como un proceso continuo y permanente. Consideramos que un elemento sustantivo que nos aporta la RAE con esta idea es la importancia de la vinculación del otro para construir la identidad. Es decir, un sujeto no puede elaborar su identidad de manera individual, sino es un fenómeno de encuentro y desencuentros complejos, cuestión que nos invita a recuperar la parte intersubjetiva que se encuentra en este proceso. Además de reconocer que se da de forma continua, lo que hace entender en parte lo intrincado que es la construcción de la identidad de los docentes. Podemos ver que ambos autores entonces recuperan la idea de la identidad profesional, en donde nos consideran que se da de manera permanente y que está en constante cambio. Y en ese sentido no es un evento que se da de soledad y mucho menos de manera lineal, sino a través de las vicisitudes que enfrenta. Para este primer momento vamos a retomar esto que va a ir conformando la identidad de las educadoras, y le voy a dar la palabra a la maestra. Buenas tardes. Bueno, como decía la maestra Violeta, el primer momento es empezar a entender entre esta diferencia entre identidad como aquellos atributos ya dados de facto, ¿no? Y lo que empezamos a hacer fue hacer un análisis a partir de algunos autores y lecturas que estamos realizando, y damos cuenta que no es tan de facto con los profesores y mucho menos con los maestros de educación preescolar, que hicimos algunas entrevistas. La cuestión de la identidad se va conformando, se va construyendo, y tomamos como primer momento a las pioneras. Para muestra basta un botón: Berta von Blumer, Rosaura Zapata y Estefanía Castañeda, que cerca de 1904-9 se van a estudiar con Federico Froebe la técnica del kindergarten, y en la técnica del kindergarten ellos asumen que la educadora que debe estar frente a un niño de preescolar, un párvulo, debe de tener estudios y debe de tener como ciertas características, ¿no? De ahí es donde empezamos nosotros a puntualizar que se le están definiendo algunos atributos para el ser educador. Y Berta von Blumer dice que las labores del kindergarten no se avienen con personas de disposición seca, rígida e indiferente. Exigen por lo contrario gran inclinación hacia el niño, ternura, buen humor, amor a la naturaleza, el trabajo, ningún temor al derroche de actividad física y mental, de buena voluntad y simpatía, cargada de positivismo, que se requiere para encontrar siempre la solución y la perfección. Busca Berta von Blumer, Estefanía Castañeda y Rosaura Zapata, como discípulas de Federico Froebe, estudiadas en Estados Unidos, que la educadora tenga estos datos, ¿no? Que tenga esta carga de positivismo y actividad. Y ayer leía en un diario de la maestra: no parece educadora porque es muy pasiva, y estamos a más de 100 años, ¿no? Que eso es un poco la hipótesis que estamos tratando de declarar en este momento. Otro elemento que ponen las señoritas, porque fallecieron siendo señoritas, ¿no? Que era una de las características de ser educadora: exigir como requisitos de entrada a la escuela normal para kindergarten determinadas condiciones de edad, salud, características físicas, instrucciones anteriores y una gran cultura. Insisten que si no tiene una cultura no podrá realizar todo lo que se espera de ellas. Y me imagino que aquí en un imaginario de ustedes han de pensar educadora palitos, bolitas 1 y bolitas 2, ¿no?
ya que la jardinera es un modelo viviente y su manera, su traje, su voz, sus palabras, su paso están saturados de poderosas influencias educativas. Puesto que está frente a los niños, no solo es una maestra, sino es su compañera de juego, madre y poetisa. No solo realiza trabajos manuales, sino que conduce a los niños a las ventanas que dominan el panorama del mundo y les explica todo lo que ven. Estos son los primeros elementos que se van encontrando para ir definiendo lo que implica ser una educadora. Al reflexionar sobre estas notas, vamos encontrando que buscan establecer en la educadora una cuestión de madre, de mujer sumisa, abnegada, trabajadora, activa, con cultura, ¿sí? Y una mujer de bien. Y les decía que leía al principio, yo soy educadora, formada en la Escuela Berta von Blumen. No podíamos llevar a un varón, tiene 35, 37 años que estudió, y no podía llegar a dejarnos un varón a la escuela normal, ¿no? Porque teníamos que ser hijas de familia, señoritas bien portadas. Y entonces esto tiene pues ya más tiempo. Berta von Blumen y las primeras tienen 100 y tantos años, yo tengo 30 y tantos de haber estudiado la carrera de educadoras, y permanecen ciertos elementos que después vamos a ir viendo que no están aportando una educadora profesional que se requiere actualmente, no es cuidar niños. Una pregunta que nos surge con todo esto es cuáles son los atributos que fueron determinando el ser docente para ese momento. Lo que encontramos al relacionar todas estas tareas, pues es nada más el cuidado del menor, ¿no? Como uno de los elementos centrales y básicos que se resaltan. A partir de 1984 se le pide entonces a la docente de preescolar que sea licenciada en educación preescolar y se le pide otro perfil. Y ese otro perfil tiene que ver con la profesionalización de esta misma. Podemos decir entonces que estas cuestiones que veníamos viendo atrás, de juventud, obediencia, entrega, paciencia, ser madre, por las vanguardistas, en 1984 todavía permanece. Porque con las alumnas en el 2008 se hace una entrevista en donde se les pregunta por qué estudian esta carrera. El 15% dice que porque sus familiares son maestros. El 12% dice que han estudiado puericultura y les parece correcto que estudien la carrera. El 30% dicen que es una carrera fácil, porque no se lleva matemáticas y que entonces ellas pueden con esta carrera. El 3% porque es la única escuela que la aceptó. Y el 3% porque el padre no la dejó que estudiara una licenciatura porque se iba a casar, ¿no? Entonces que era mejor que estudiara para educadora y después ya se iba a casar. O sea, no pierdo mucho tiempo con esta, ¿no? Observamos en estos dos casos que no es elegida dicha profesión con la seriedad y conocimiento que debiera, simplemente se piensa que se juega, ¿sí?, con el niño, y hablamos de esas representaciones que tienen en torno al ser educadora, pero que no dista mucho de lo que acabamos de leer con lo que sucedía con Berta von Blumen, Estefanía Castañeda y Rosaura Zapata. El mismo Froebel en sus escritos nos plantea que sois la madre que va a orientar y va a guiar a los niños. Finalmente, el 12% no fueron aceptadas en la Nacional de Educadoras y buscaron una escuela particular, ¿sí? Y volvemos a observar que ellas piensan en esta representación que tienen de ser educadoras, que van a cuidar niños, que no se necesita estudiar mucho, ¿sí?, y que entonces con la facilidad que les da este estudio pueden hacerlo en cualquier lado. En la primera parte entonces, por lo tanto, podemos finalizar diciendo que en la docencia se resalta la identidad como un apostolado y una creencia firme, ¿sí?, de que se va a hacer poco esfuerzo en lo que implica un docente o el desempeño de un rol docente. Dicha idea está en función de lo que se puede realizar a partir de la intuición, aspecto que lleva en sí misma al deterioro constante del propio quehacer desempeñado por los docentes frente al grupo. De ahí que se lean expresiones en las docentes como: desde que era pequeña soñé con ser educadora, mi hija nació para educadora, dice el padre, desde que estaba embarazada pateaba y pensaba que sería futbolista.
Cuando era pequeña formaba los envases de refresco y jugaba a ser maestra. Esta última frase la leí no tiene mucho, hace como 3 meses, en un diario de una maestra que trabaja en un jardín de niños como directora y está estudiando una maestría. Entonces alude que ella desde pequeña formaba los frascos y entonces por eso decidió ser educadora, ¿no? Entonces reiteradamente encontramos en las personas que van a ingresar o que están en la licenciatura como en la maestría, ideas e imaginarios en relación a que el ser docente es fácil, no es difícil, solo se cuidan a los niños, no hay ningún problema, ¿no? Y la postura que nosotros tenemos es que esta parte de atributos no nos da una identidad profesional, habría que trabajar con la construcción de una identidad profesional. Anexé unas gráficas aquí de unas alumnas, atrás, en donde se vuelve a repetir. En unas últimas gráficas que tengo en un grupo en la mañana, se reporta el 33% diciendo que estudian para educadoras porque es fácil, el 30% porque sus papás son docentes, el otro 30% que me da el 90%, y una nada más dijo que porque le llamó la atención ser educadora. Entonces el 30% porque los padres son maestros, el 30% porque es una carrera fácil y el 30% porque les gustan los niños y se sienten atraídas por ellos. Entonces tenemos más de 100 años pensando, como decía Berta Monclova, que es una cuestión de ser mujer, ser educadora, ¿sí? Y lo toman como un elemento primordial para decidir una carrera de profesión de vida, ¿no? Y bueno, a partir de estos análisis que hemos ido haciendo, nosotros postulamos que la identidad profesional no es el solo hecho de pensar en atributos que se están determinando por un proceso histórico, por las instituciones, ¿sí? O por las creencias que se devienen de una estructura social, porque la estructura social también va a depositar en las alumnas esta creencia. Mi papá dice que puedo ser educadora, mi mamá dice que estoy perfecta como mujer para ser educadora. Bueno, nuestra preocupación, justo como decía la maestra Bauer, es cómo se imprime esta idea de la identidad a partir de parámetros o atributos que van a permanecer en el tiempo. Entonces, cuando hablábamos de este cambio en términos de una demanda institucional también, a partir de 1980, y decía yo con las reformas educativas, le va a demandar entonces que se conforme un perfil profesional y se construya por lo tanto una identidad profesional mucho más, podemos decir, no sé si llamarla seria, ¿no? O fuerte. En ese sentido, nosotros estábamos considerando, no solamente a partir de las investigaciones que hemos estado leyendo y obviamente haciendo, consideramos que estamos asistiendo, por tanto, a una contingencia e inestabilidad que requiere recuperar, sí, las experiencias que tienen las docentes, pero también nuevos sentidos en un nuevo horizonte que les permita a ellas, y hablamos de ellas porque generalmente en su grueso pues son mujeres. Tenemos, bueno, a lo mejor el 0.3% de hombres, bueno, en la Universidad Pedagógica, bueno, en la Berta, creo que en Jardín de Niños, ¿no? En Jardín de Niños actualmente, para ingresar a servicio profesional docente puede ingresar el que quiera. Actualmente he encontrado maestros, educadores en Jardín de Niños, hombres que han estudiado pedagogía, hicieron el examen, pasaron el examen y están trabajando en Jardín de Niños, aunque no son muy bien aceptados por los papás, ¿no? Pero tenemos por lo menos una supervisión, una inspección de 2 a 3 maestros por una zona escolar. Bueno, en este recorrido decíamos que la figura primero, si ustedes se fijan por los atributos que leía la maestra, de las vanguardistas, es formar una especie casi de apóstol, ¿no?
Después vamos a ver que se va a conformar una especie de técnico racional en donde simplemente se va a concretar a reproducir prácticas, y la figura es bastante emblemática porque si ustedes ven, como ella piensa en cuadrado, es necesario que en este proceso de reproducción de la enseñanza pareciera que los niños tienen que pensar también en cuadrado. Y en esta nueva idea de generar un profesional, una identidad de un profesional más reflexivo, bueno, esta figura nos está mostrando esta idea de que la educación tiene que ser invertida en el sentido de que tiene que involucrar al otro, ¿no? Y bueno, continúo con la lectura. Dice, el reconocimiento de pertenencia a esta práctica le ha implicado al docente un impacto en la construcción de la identidad. Un aspecto importante está relacionado con la falta de profesionalismo, situación que se asocia con una desvalorización social negativa. Lo anterior implica la relevancia de establecer un estatuto epistemológico que lo lleve a la transformación de su práctica pedagógica, es decir, que deje de ser un técnico que aplica y que tiene una desvinculación entre la teoría y la práctica. Un camino que se propone es la introducción de la reflexión de su práctica, y es un ejercicio que nosotras, bueno, también en la universidad hemos estado medianamente haciendo, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo un ejercicio de una práctica pedagógica, mucho más reflexiva. Sin embargo, lo que nosotros consideramos que en esta formación, obviamente mucha de la responsabilidad que media en eso no solamente son otra vez las instituciones, un Estado que está siendo totalmente restringido en los procesos de la formación de los docentes, sino también en el papel que estamos jugando nosotros como formadores de los docentes, ¿no? Entonces, en términos ideales, la identidad profesional en el ámbito educativo debería de estar construida por los siguientes aspectos. Bueno, a partir de todo lo que hemos reflexionado y revisado, entendemos que el docente en el deber ser, la identidad profesional se construye a partir de la interacción con nosotros, con los colegas, con la socialización y el diálogo reflexivo. Dice el padre que cuando veo en el otro parte de lo que yo soy, a partir del diálogo y de la discusión, puedo empezar a ver esas identidades, a construir esa identidad. Y una identidad profesional que nosotros expresamos debiera estar presente para mejorar la calidad educativa es una identidad profesional, ya que no solo la construcción de la identidad se da por la propia historia o el contexto, sino por las miradas que la revisten de lo que es y de lo que no es, por las críticas, por las alabanzas, por todo lo que de alguna forma le va constituyendo. Porque en esta medida ya no somos las educadoras, las madres cuidadoras de los niños, pero me lo siguen poniendo y lo sigo aceptando, ¿no? Porque es más fácil cuidar a un niño que educar a un niño. Con el transcurrir del tiempo se revisten los diversos atributos, esos atributos que un día le dieron fama o les dieron fama a la señorita Berta Borluger, a la señorita Rosaura Zapata, ahorita ya no caben. Los niños ya no se comportan igual, son infantes, pero tienen mucha información. Con el transcurrir del tiempo, entonces estos atributos ya no surten efecto en el actual cotidiano. Ya hace más de 100 años que debo de cambiar, pero esto, desde que las alumnas ingresan hasta que egresan y lo que hemos vivido en la maestría, se sigue repitiendo. Para consolidar una identidad tiene que lograrse a través del diálogo reflexivo con el otro, distinguir qué se es, qué se hace, qué se piensa y qué se siente en torno a una profesión determinada y lo que en el contexto específico está funcionando, no está funcionando, se concreta en lo que la función del rol implica para el desempeño del profesional y para el bienestar de los alumnos.
La identidad no es un concepto estelar vacío, como dice Carrizales, ¿sí? No es esta retórica, sino la identidad profesional es algo que hago día a día, el rasgo que construyo, lo que me acredita como persona o como servidora de la otra. En toda época los rasgos se conforman identidades que se yuxtaponen, ya que algunos permanecen por la mera tradición y costumbre, mientras que otros se encuentran en alternancia debido a los cambios de contexto en que cohabitan. Si bien en la época de la señorita Berta von Blume, de Estefanía Castañeda y Rosaura Zapata, estudiaban 2 años las educadoras después de la primaria, después estudian 3 años después de la primaria, después estudiamos 4 años después de la secundaria, después estudiamos la licenciatura en 1984 y ya después de la licenciatura se pretende como el ipso facto hacer que el docente que venía siendo técnico cambiara a licenciado en educación preescolar. Sin embargo, las instituciones de escuelas normales no cambian, ¿sí? Siguen con esas tradiciones, esos mitos, pero la sociedad también, con la cual interpelo. No obstante, la dificultad de romper con la función homogeneizadora que la docencia y la propia formación docente amparan, significa que los formadores asuman un nuevo discurso y que rompan con el que han sostenido por la normatividad de un deber ser durante muchas décadas. De ahí que la conformación de una identidad profesional sea tan compleja, por los diferentes actores que intervienen en su construcción y reconstrucción. Bueno, yo nada más quisiera finalizar nuestra intervención diciendo que no estamos descalificando del todo el trabajo porque es parte de nuestra función. Sin embargo, lo que nosotros hemos encontrado en esta revisión es que lo que le imprimió la identidad a estas primeras educadoras y que también trastoca a los profesionales de la educación básica que están en primaria sobre todo, han seguido permeando y que los cambios que pareciera, como ahorita estábamos comentando la maestra, se dan de facto, no es tan sencillo. O sea, no estamos descalificando, más bien estamos queriendo entender por qué ha permanecido en el tiempo una serie de situaciones y la maestra Bauer me compartía en términos de los símbolos lo que significa la bata, ¿no? Hasta hace poco me enteré de lo que significa la bata que usan las docentes de preescolar, pero me gustaría que mejor lo comentara aquí la maestra. Bueno, es que hay otra investigación que se hace sobre la bata del ser educadora. Se supone que la educadora no tiene sexualidad, entonces habría que ocultar esta sexualidad ante el niño. No tenemos que demostrar ni sexualidad ni sensualismo, entonces es un poco tapar una sensualidad y sexualidad de la propia educadora que no existe. Aunque se es la madre desde ese entonces, sí se tienen que ocultar estas intenciones, ¿no? con el niño. Entonces el ocultamiento de la sexualidad y la sensualidad de la educadora. Y trae la bata hasta abajo, ¿no? Tendría que tapar hasta acá, hasta abajo y todas las mangas. Que habla de pureza, ¿no? Que es un poco lo que está apareciendo desde estas declaraciones de las primeras vanguardistas. Muchas gracias.